La medicina de precisión, en lo que se refiere a las enfermedades raras, pues vamos a ceñirnos a todos aquellos estudios genéticos que van dirigidos al diagnóstico, seguimiento y posible tratamiento de estas enfermedades raras. Hay que tener presente que estas enfermedades raras, enfermedades poco frecuentes, enfermedades minoritarias, como yo esta mañana les decía, en algunos que también veo que han estado en el curso previo del INUVE, con que yo les he hablado de investigación en raras, son un grupo diverso de enfermedades que tienen una etiología desconocida, pero que tienen un tratamiento, un diagnóstico a veces difícil y un tratamiento complejo o no tiene tratamiento. Es una de las características que no tenga tratamiento, por desgracia, gran parte de estas enfermedades, y que tienen una base genética la mayor parte de ellas. Verán ustedes que cuando hablan de la medicina de precisión, cuando se habla de los avances en medicina, todo el mundo habla de la genética. Y en España no hay especialidad de genética. El que les habla ha participado o está participando en la elaboración del proyecto que está a punto de salir, una especialidad de genética clínica y también de laboratorio de genética. Somos el único país casi ya de Europa que no tenemos especialidad de genética. Ustedes que son más jóvenes, algunos van a llegar yo creo, pues a poder hacerla y desempeñarla a lo largo de su vida profesional. Y les digo esto porque, como les contaba, y estaba hablando que gran parte de la causa de las enfermedades raras tienen una base genética todavía a veces desconocida, y el 80% por lo menos tienen son de origen congénito. Recuerden que hay que diferenciar lo que es congénito de lo que es genético. Congénito significa que ya viene al nacimiento. Y hemos comentado a algunos alumnos que veo de clase que nos referimos siempre a congénito cuando viene al nacer, independientemente de que se diagnostique o se ponga de manifiesto en un momento de su vida diferente que no sea al nacer. Y eso es importante para el médico, sobre todo para el pediatra. ¿Por qué? Porque gran parte de estas enfermedades raras van a dar la cara en la infancia. Por tanto, quien primero se enfrenta a estas enfermedades son los pediatras. Los pediatras habitualmente hospitalarios, también el médico pediatra de atención primaria. Y nosotros, el año pasado, en vista de todo esto, hicimos una guía de sospecha diagnóstica para pacientes, sospecha precoz para el diagnóstico de enfermedades raras. El doctor Pizarro y yo, compañeros internista que hace raras en adultos, elaboramos una guía que se acaba de preparar a través de inteligencia artificial. Estamos intentando colgarlo en el HAR del Servicio Público de Salud, en el portal, para que esté disponible y pueda ser útil para todos, ¿no? Por eso le decía que esta es de vital importancia para el médico pediatra, sobre todo, también médico de familia, internista, por supuesto, que trabajan con estas enfermedades. Por ese motivo, aunque como han visto ustedes, que ya en diferentes charlas el progreso de la genética, especialmente desde 2015 para adelante, ha sido tan bestial, tan importante, especialmente a nivel del laboratorio, y ya ven ustedes que ya no se habla de mutaciones. Los médicos de genética no pronunciamos la palabra mutación, y ahora veremos por qué. En este motivo, nosotros el desarrollo de la genética ha sido tan importante que todavía los médicos que trabajamos en genética a veces no entendemos lo que está pasando con el laboratorio. Y por ese motivo es importante tener una formación en genética clínica fundamental para poder comprender lo que es todo el desarrollo de trabajar en lo que son en enfermedades raras. Por este motivo, y más para la gente joven, es importante hacer siempre una historia clínica general, una exploración física general y dirigida, siempre específica, a la búsqueda de rasgos particulares que se llaman, por un lado, que tiende a llamarse actualmente rasgos particulares o rasgos dismórficos, que lo veremos a continuación, y de realizar una serie de exámenes complementarios dirigidos al estudio de estas enfermedades genéticas. Cuando yo llegué, hace muchos años ya, por suerte o desgracia, a hacer genética aquí en nuestro centro, recuerdo que desde el hospital de adultos, yo trabajo en el materno, me hacían alguna interconsulta, pero lo que hacían era pedirme un estudio genético, pedirme un análisis. Y yo decía que no es hacer un análisis, que yo lo que quiero es ver al paciente y os digo lo que hay que hacer, porque no tiene sentido que tú me digas que análisis. Cuidado,
no siempre es así. Acabamos de tener una magnífica charla de la compañera de oncología que perfectamente, una especialidad tan definida, ellos conocen perfectamente lo que tienen que hacer en su base genética desde el punto de vista de la oncología, ¿no? Hay que tener presente siempre, aunque algo que parece sencillo, que parece tan antiguo y que siempre hemos hablado, hay dos aspectos fundamentales en genética clínica, que es la historia clínica familiar y la exploración clínico-diagnóstica. Y estos aspectos, que parecen tan sencillos, son fundamentales y nos pueden cambiar todo en lo que es una valoración completa de los pacientes y pueden influir en el cálculo de riesgo y de riesgo de repetición. Siempre que hacemos una valoración clínica desde el punto de vista, ven ustedes que la genética clínica también desde el punto de vista de los defectos congénitos se llama dismorfología, ¿de acuerdo? Bien, siempre que trabajamos genética clínica hay que tener una serie de premisas y hay que valorar los antecedentes familiares de forma exhaustiva. Siempre, pues ahora lo verán, hacemos un árbol familiar, como conocen los alumnos que rotan con nosotros, valorando abortos de repetición, y ya veremos por qué, muertes inexplicadas en el periodo de lactancia, en los niños pequeños, problemas de aprendizaje, retraso global de desarrollo, problemas psiquiátricos. Siempre hay que valorar cuántas veces, y más lo que ya tenemos un poquitín, más de años, vemos a un familiar que acude a la consulta y hacemos el diagnóstico del paciente porque diagnosticamos al familiar. Y esto nos pasa sobre todo en enfermedades dominantes, que como saben puede tener diferentes expresividad. Ustedes saben que expresividad significa gravedad clínica aproximadamente en genética, y puede ser que el padre y la madre de hermanos pues tengan más signos clínicos y nos permiten, como digo, hacer el diagnóstico más fácil. Hay que valorar el desarrollo psicomotor e intelectual de los pacientes, una exploración física general completa, como hemos comentado, y la búsqueda de rasgos dismórficos, una antropometría, veremos posteriormente, y no hay que olvidar el perímetro cefálico. Recuerden ustedes que para los pediatras, para la parte fundamental, sobre todo en neuropediatría y defectos congénitos, es fundamental valorar el tamaño de la cabeza. El tamaño de la cabeza, relacionándose con edad y sexo, especialmente hasta los 2 años, es fundamental. El tamaño de la cabeza indica el tamaño del cerebro. Un cerebro pequeño fuera de percentiles o un cerebro grande fuera de percentiles son de riesgo, cuidado. Hay familias que tienen un tamaño de cabeza típicamente pequeño, típicamente grande y no significa nada. Asimismo, hay que valorar la epilepsia, problemas de comportamiento, trastornos oculares, sordera y manchas en la piel, porque recuerden que todos los tejidos que derivan del ectodermo tienen relación con el sistema nervioso, y este es el motivo por el cual hay que valorar siempre los órganos de los sentidos y la piel. Y siempre también hay que tener presente lo que hay que valorar, lo que decimos el comportamiento, la actitud. Nosotros a veces, sobre todo en pediatría, algunas veces solo observando algunos rasgos comportamentales a veces nos ponen en el punto de sospecha de diagnóstico de algunos pacientes. Bueno, el realizar un árbol familiar, todo el mundo lo sabe. Hoy ya hay incluso programas para hacerlo. Hay también símbolos, hay también unas tabulaciones que son de números para hacerlo. De la forma habitual, el pedigrí árbol familiar. Saben que es hacer una historia familiar de 4 generaciones, empezando por el propósito, que es el que consulta, y con una serie de símbolos, signos y símbolos que son conocidos internacionalmente. Y ello nos puede poner el punto de partida muchas veces de una enfermedad, de algunos signos, de algunos familiares que tienen algún proceso que nos ayudan a hacer un diagnóstico o orientarnos a un diagnóstico, y también a un tipo de herencia. Es verdad que son complejos, quien no está acostumbrado se lía un poco, como ven ahí en los signos y símbolos, que los que estamos haciendo todos los días, pues efectivamente es algo sencillo para nosotros. En este 3 árboles genealógicos, pues les pongo 3 árboles clásicos de herencia mendeliana, de herencia dominante arriba a la izquierda, recesiva y ligada al X, recesiva, ¿no? No hemos repasado tipos de herencia, no tiene sentido ahora, pero recordar que aunque esto parezca una tontería, tiene su importancia. Como les decía, en ocasiones, el hecho de tener unos antecedentes familiares, como digo, positivos, podemos encontrarnos que tienen un tipo de herencia. Cuidado, solo hablamos de herencia monogénica, de la herencia mendeliana. Recuerden que tenemos otro tipo de herencia que tampoco es lugar contar aquí. Pero a veces hay antecedentes negativos, pero hay una serie de datos que nos ponen en el punto de partida
para pensar que hay algo. Y estos son lo siguiente: la edad materna elevada. Todos sabemos que la edad materna elevada se asocia con riesgo para anomalía cromosómica del número por no disyunción. ¿De acuerdo? Todos sabemos que una mujer a lo largo de su vida tiene unas 400 ovulaciones desde los 11 años que empiezan a madurar los óvulos hasta los 40 o 40 y tantos que tienen las últimas ovulaciones. Estos óvulos que empezaron a madurar a la edad de 10, 11, 12 años en la mujer quedan en una fase de histiotene y van madurando progresivamente cada 28 días hasta que llega la menopausia. Estos óvulos últimos son óvulos viejos, entre comillas, y dan mayor riesgo. Si tenemos en la población general española un riesgo para síndrome de Down de unos 700, una mujer para síndrome de Down con edad de 45 años tiene un riesgo de 1 en 45 o 1 en 40. Fíjense la importancia que tiene esto. También la edad paterna elevada. Sabemos que algunas enfermedades dominantes y también dominantes ligadas al X, cuando los padres son añosos, por encima de 60, 65 años, tienen riesgo para mutación de nuevo en algunas enfermedades como pueden ser osteogénesis imperfecta, neurofibromatosis y otras. También sabemos que la consanguinidad, ¿cuántas veces hemos dicho que hablamos siempre de los judíos askenazis, de los gitanos? Son familias que siempre son etnias que simplemente son más consanguíneos, se casan entre ellos, entre familias con mayor frecuencia. Por tanto, tienen un riesgo de tener, ser portadores heterocigotos, como debe llamarse, sanos muchos de ellos, y al tener dos padres heterocigotos tenemos un riesgo para tener, como saben, de cada hijo del 25% para tener una enfermedad recesiva. Y hay enfermedades recesivas frecuentes en la población, como bien conocen ustedes, pues la fibrosis quística, etcétera, 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 que son importantes tenerlas siempre en la cabeza, ¿no? El riesgo de cuando hay abortos de repetición. Tenemos en una familia que en el pedigrí encontramos que hay una pareja que tiene varios abortos de repetición. Bien, podemos pensar que eran abortos que no eran viables. Luego hay que pensar que puede haber una anomalía cromosómica balanceada en algunos de los progenitores y dé lugar a anomalía cromosómica disbalanceada, no balanceada o desequilibrada, y dé lugar a que ese individuo que estaba concebido no sea viable y por lo tanto acabe en un aborto espontáneo. Pero también hay algunas anomalías génicas, como por ejemplo, el más clásico, los varones de la herencia dominante ligada al X, que son enfermedades muy raras. Hay tal desbalance genético que habitualmente los varones no llegan a nacer, acaban siempre en aborto. También la posibilidad de exposición a teratógenos. Recuerden ustedes que hablamos de teratógenos, aquellos agentes externos no genéticos que cuando actúan en el periodo de máxima susceptibilidad, en el periodo embrionario, que recuerden, sobre todo para la gente más joven, del día 28 aproximadamente a 55 de la vida intrauterina, cuando los órganos se están formando, algunos agentes actúan de forma que producen malformaciones congénitas, a veces hasta inviables también, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes el alcohol, recuerden ustedes que produce síndrome de alcohol fetal, algunos antiepilépticos como la hidantoína, como algunos anticumarínicos, también con que produce el síndrome warfarínico, etcétera, etcétera. Siempre en la historia clínica debemos contar con una historia familiar, en primer lugar de los padres, viendo la edad de los padres en el momento de concebir, como ya hemos visto, la ocupación de los mismos en relación a teratógenos, la salud general de los padres, la historia también previa de embarazos anteriores de esa madre, etcétera, etcétera. Con respecto a la gestación, recordar todo lo que son tanto factores maternos como factores fetales. Siempre que nos tengamos, sobre todo miramos los fetales, que también son importantes, los maternos, como puede ser la ganancia de peso, las infecciones, etcétera, etcétera. En los factores fetales nosotros miramos cómo ha crecido el feto, qué cantidad de líquido amniótico había en relación, como decíamos antes, de la madre, pero también miramos los movimientos. Si un feto no se mueve, nos preocupa que va a haber una enfermedad neuromuscular. Siempre andamos con eso detrás, con esa sospecha pensándola, ¿no? La ecografía prenatal, etcétera. El parto, recuerden que el parto, dijéramos un cajón desastre. Cuando nosotros en las consultas de genética clínica, la causa más frecuente de consulta hoy día es retraso global del desarrollo. En pediatría, dentro aproximadamente 60%. ¿Y eso qué significa esto? Y el parto, digo, un cajón desastre porque siempre muchos procesos
pacientes que llegan con cierta discapacidad les achacamos el parto. Y no siempre es el parto, ¿vale? Ver si ha habido sufrimiento fetal, ha habido reanimación, como fue el test de Agar, etcétera, etcétera. El periodo neonatal es fundamental. El periodo neonatal, como ustedes saben, dura del día 0 de vida al día 30 hasta el mes de vida. El periodo neonatal es un momento, tanto más pequeño es el niño, más susceptible es a todo. ¿De acuerdo? A las infecciones, a problemas de crecimiento, problemas de desarrollo, problemas neurológicos, etcétera. Hay que ver en la historia evolutiva del paciente el desarrollo psicomotor, el comportamiento, la personalidad, ver cómo está desde el punto de vista neurológico, el aprendizaje, enfermedades previas, ingesta de medicamentos, etcétera. La preparación física, como les decía, debe ser siempre estrictamente ordenada y siempre hacemos lo mismo. Cuidado, yo le digo a los estudiantes en clase y también en los seminarios, cuando hacemos una exploración física, siempre debemos hacer lo mismo, pero es que no es lo mismo explorar a un paciente en urgencia que una consulta, que un niño ingresado, que una consulta de genética específica, que es buscando ciertos aspectos, ¿no? Pero siempre debe ser ordenada y siempre debemos hacer lo mismo, viendo un aspecto general, etcétera, etcétera, y siempre yendo de arriba abajo. Posteriormente, debemos valorar lo que son una definición precisa de los hallazgos del fenotipo, los rasgos dimórficos o rasgos particulares, que son aquellos rasgos que dijéramos, aquellas características físicas, estructurales, que no caen, entre comillas, dentro de lo que tenemos del rango normal de los individuos sanos de la población general. Los rasgos dimórficos puede ser, por ejemplo, desde una oreja pequeña a un paciente que tenga un nebus grande, por ejemplo, que es una anomalía menor con un rasgo que podría ser un rasgo dimórfico, ¿no? Recuerden lo que es importante, y hoy día es importantísimo utilizar la codificación de las características del fenotipo según fenotipo HPO. Nosotros, ustedes lo verán, y ustedes que están, sobre todo los jóvenes, lo van a utilizar mucho. Nosotros, en el proyecto IMPACT, que esta mañana hablaba yo, para estudios de genoma en pacientes con enfermedades raras sin diagnóstico, hemos hecho un grupo de trabajo en el que 12 personas de España hemos estado haciendo una traducción, y digo traducción no literal, porque no significa traducción literal, no puedo hacerlo con la máquina, de todos los Human Phenotype Ontology, todos los fenotipos HPO, porque ahora la genética, y lo veremos posteriormente, la genética se ha desarrollado tanto en la precisión que podemos decir, vamos a estudiar, yo quiero hacer un exoma dirigido, lo veremos después, a un paciente que tiene, o se me ocurre algo, una dilatación de aorta, por ejemplo, solo. Estamos hablando de un signo o un signo sin un síntoma. Podemos hacer esto, o podemos incluso decirlo a un paciente que tenga una macroglosia, la lengua más grande de la habitual. Y podemos ver todos los genes hoy día y con qué enfermedades se relacionan y vamos específicamente a buscar esos genes. ¿Por qué esto es importante? Porque con la tecnología que tenemos hoy día en medicina de precisión para enfermedades raras, en genética clínica, cuanto más precisemos el fenotipo y más dirijamos el estudio genético, mayor precisión vamos a tener y mayores consecuencias que se relacionan con ese motivo por el cual se hace el estudio. Si no, estaríamos locos, como veremos a continuación. Hay que hacer una exploración completa, una antropometría completa, y no solamente de las medidas de peso, talla y cabeza, sino también una serie de proporciones para ver proporciones corporales, tamaño de las manos, separación de mamilas, distancias de cantos externos, cantos internos, tamaño de las orejas, envergadura cuando sospechas anomalías del tejido conectivo, etcétera, etcétera. Y siempre, tras la exploración, emitir una impresión diagnóstica. Les comentaba los rasgos dimórficos, que ya hemos comentado lo que son, y tienen una importancia vital, sobre todo tanto cuanto más pequeño es el paciente. En neonatología, pero también en pediatría. Van a ayudar para poder realizar un posible diagnóstico y nos van a ayudar para dirigir los exámenes complementarios en muchas ocasiones y también para ver el riesgo de recurrencia e interpretar el mecanismo patogénico. Nosotros siempre a los médicos, yo me daba mucha rabia cuando era estudiante de medicina, que solo teníamos memorística, todo en la cabeza memorísticamente y éramos... No, hay que saber el porqué de las cosas. Y ustedes sabemos el porqué de las cosas. Sabemos cómo se produce una enfermedad. Ustedes van a saber cómo tienen que buscar ese diagnóstico. Y eso es importante y no deben olvidarlo la gente joven sobre todo.
Hay que recordar la importancia que tenemos los defectos menores. Recuerden que cuando hablamos en dismorfología de defectos congénitos, que son todos aquellos defectos que se presentan en el momento del nacimiento, dependiendo que pueden ser malformaciones, periodo embrionario, deformaciones, periodo fetal o disrupciones, una vez que son defectos que se han destruido, que se han formado, después que se empezó a formar bien, hablamos de mayores cuando son aquellos defectos que ponen en peligro la vida del individuo que los presentan, necesitan una intervención médica o quirúrgica porque no tienen corrección espontánea. Hablamos de los menores. Estos menores a veces son defectos que no tienen importancia vital para el paciente que los presentan, como muchos representan problemas en la estética corporal, pero son importantes para hacer el diagnóstico, para dar lugar a ver si ha habido defectos estructurales más serios, más importantes, y pueden también expresar una mínima manifestación de un síndrome dominante. Les comentaba el fenotipo comportamental. Ahí tienen ustedes 3 síndromes: el síndrome de Williams, el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman, como decimos algunos. Son enfermedades que tienen también expresión en el adulto, pero que las diagnosticamos en pediatría, y que simplemente, por ejemplo, en el niño con Prader-Willi son niños que son hipotónicos al nacimiento, que posteriormente tienen una hiperexcitabilidad y bulimia, se comen los alimentos crudos, todo lo que pillan. O el síndrome de Angelman, que son pacientes que tienen una microcefalia postnatal, unos rasgos dismórficos clásicos, pero que son pacientes que, por ejemplo, tienen episodios de risa fácil, inapropiada, inadecuada ante situaciones que no vienen a cuento, o que le excitan mucho las cosas brillantes, o el ruido del agua de la consulta cuando te lavas las manos, etcétera. O los pacientes con síndrome de Williams, que tienen condiciones especiales para la música, que tienen un lenguaje jovial, repetitivo, etcétera. Ahí es importante no olvidar la fenocopia. Para nosotros los médicos de genética es importante recordar lo siguiente. Hablamos de fenocopia cuando tenemos un proceso que tiene una causa, un agente ambiental, un teratógeno, pero que imita a un síndrome de causa genética, ¿vale? Ya sea génica o cromosómica. ¿Qué ventaja tiene saber esto? Pues muy sencillo. Si nosotros quitamos este agente ambiental del medio, ya quitamos la posibilidad de repetición. Por ejemplo, la talidomida era un fármaco que se usó en los años 50-60. Ahora nosotros, 6 médicos, hemos evaluado más de 700 casos de talidomida en España para revisar todos los posibles diagnósticos del síndrome talidomídico. Y como les decía, que se causaba sobre todo de efectos de reducción de extremidades y también a veces de efectos congénitos. Hay síndromes como el síndrome de Roberts o el síndrome de Halloran que son efectivamente efectos de reducción y imitan la talidomida, este fármaco que se utilizaba para mujeres embarazadas que tenían problemas psicológicos, depresiones, etcétera, etcétera, pues imita a estos síndromes, ¿vale? Pasamos a la parte del laboratorio. Mire, nosotros cuando yo llegaba a empezar a estudiar enfermedades raras en el año 1987, ha llovido un poquito, menos de lo que deseáramos probablemente, pero bueno, ha llovido algo. Solo teníamos como herramienta diagnóstica el cariotipo ante todo paciente que tenía defectos congénitos, discapacidad, lo que fuere. Hoy día casi no se usa, como bien conocen ustedes. Posteriormente llegó la hibridación in situ con la FIS, posteriormente llegó la hibridación genómica comparada, la MLPA, la raíz CGH, y posteriormente tuvimos la secuenciación primero indirecta con estudio de linkage, luego la secuenciación directa por Sanger, y posteriormente la NGS o secuenciación de nueva generación, que es donde nos movemos ahora. El array, aproximadamente en el 2010, como les muestro en una publicación que se publicó en American Journal Medical Genetics, consistía en un estudio que era de rastreo, que empezó a estudiarse en pacientes con trastorno del espectro autista, defectos congénitos múltiples y también discapacidad. Y consistía, basándose en la hibridación genómica comparada, basada en la hibridación de los ácidos nucleicos, podíamos ver en todo el genoma unas repeticiones, unas que llamamos CNV, Copenhagen Variation, fragmentos que se repiten en el genoma, algunos que esos fragmentos significaban algo y otros no significaban nada. Es decir, podíamos encontrar material en exceso viendo todo el material genético de golpe, o material en defecto viendo, como digo, de golpe. Muchos de estos
de estos fragmentos que se repetían, que estaban deleccionados o duplicados, tenían significado y otros no. Este fue el artículo original, como le digo, que se publicó en el American Journal of Medical Genetics en 2010. Nosotros empezamos a utilizarlo en España en el 2012 de forma de rutina como primera herramienta diagnóstica para discapacidad intelectual y para pacientes con defectos congénitos múltiples. ¿Qué pasa? Como ha pasado posteriormente a partir del 2015 con la secuenciación masiva. Lo que pasaba era que nosotros empezamos a ver fragmentos de ADN que estaban repetidos, que cuando empezamos a tener muchos de cientos de miles de pacientes de tipo y podíamos comparar con pacientes sanos y pacientes enfermos, pues veíamos que algunos de estos fragmentos no tenían significado ninguno. Eran pacientes que eran fragmentos que estaban direccionados o duplicados que tenía la población general. Eran variantes, eran CNV benignas. Otras, por el contrario, tenían claramente significado de enfermedad, lo tenían los pacientes enfermos, la base de datos nos reflejaban que era así, y otras tenían un significado que decíamos, lo que empezamos a llamar CNVs llamadas las BUS, de Variant Unknown Significant. Y estas variantes hay que tener cuidado, en primer lugar, como nos ha pasado posteriormente a la secuenciación masiva. Hay que tener con estas CNV cuidado porque algunas de ellas pueden afectar a genes que son genes que se han conservado en el desarrollo, en la evolución de las especies. Cuando es un gen muy conservado, hay que tener cuidado porque esta variante, significado incierto, puede significar algo. Cuando uno de los padres tiene esta variante, significado incierto, el niño tiene enfermedad, los padres no la tienen, te quedas mosca. Si tiene uno de los padres, es posible que sea benigna. Pero también, si esta variante hace que el gen dé lugar a una anomalía estructural de la proteína que codifica ese gen, posiblemente represente algo y pueda ser patogénica. Y esto es importante que lo tengamos en la cabeza. Cuando empezamos a tener la secuenciación directa, nosotros lo que hacíamos era coger un gen y secuenciarle, la secuenciación directa. Al principio cuando no conocíamos bien los genes, teníamos secuenciación por ligamiento, donde localizábamos zonas próximas a los genes y comparábamos familiares, afectos y no afectos, lo que llamamos el linkage o ligamiento. Posteriormente tuvimos la secuenciación directa por Sanger. ¿Pero qué pasaba? Sabíamos que había enfermedades como la sordera, como la epilepsia, como la discapacidad intelectual, como retinosis pigmentaria, había cientos de genes que podían producir esta enfermedad. Había una gran heterogeneidad de locus, es decir, diferentes alteraciones genéticas situadas en diferentes sitios del genoma podían dar lugar a este tipo de enfermedades. Y esto hizo que, por tanto, con esta heterogeneidad genética, enfermedades dificultosas para hacer el diagnóstico, llegamos a la conclusión de que esto era muy caro, muy lento y a veces tardábamos años. ¿Pero qué empezábamos? Empezábamos a estudiar retinosis pigmentaria. No tiene ningún tipo de herencia según el árbol familiar. Bueno, empezamos por lo más frecuente. Después seguíamos y tirábamos años y gastos que no os podéis imaginar lo que significaba. Como decía, el año 2015, el Colegio Americano de Genética y de Patólogos Moleculares dictó una serie de normas de clasificación de las variantes. Cualquier cambio en el ADN que teníamos hasta entonces, hasta 2015, le llamamos una mutación. Y una mutación teóricamente indicaba enfermedad. Decíamos un gen, una mutación de un gen, una enfermedad. Eso sabemos que hemos dicho ya por la heterogeneidad que hemos hablado es diferente. Y por otra parte, había variantes de diversos tipos, variantes que eran benignas, que podríamos equivaler a polimorfismos, que tenía la población general sana y no significaba nada. Por el contrario, variantes patogénicas, aquellas eran importantes porque representaban enfermedad, daban lugar a un cambio en la estructura importante del gen y producían enfermedad. Igualmente pasaba con las que probablemente patogénicas o probablemente benignas, al contrario de lo que hemos hablado. Luego había otras, como les decía, las variantes intermedias, las que se llamaban variantes significado incierto o desconocido, las BUS, que, como les contaba, pues en ese momento eran de significado desconocido, pero les contaba también en el array cómo debemos proceder, estudiar primero a los padres, posteriormente, y ver qué pasa con el tiempo, qué significan esas variantes. Este tipo de variantes, desde el punto de vista de la alteración molecular, tenemos claro que las variantes patogénicas son lo que llamábamos antiguamente mutaciones sin sentido o grandes reordenamientos. Las probablemente patogénicas eran alteraciones de la pauta de lectura
del ADN o de la maduración del ARN. Y aquellas de significado incierto, pues eran las variantes con sentido erróneo, que dependiendo en algunas ocasiones, como saben o como recordarán, más la parte de los que vienen de la biología, pues que simplemente el cambio de una base podría dar lugar o no al mismo aminoácido, en este caso no tenía ningún problema, pero en alguna ocasión estas alteraciones podrían dar lugar a un cambio de base que sí da lugar a un cambio de aminoácidos, y en este caso, a la modificación de un tipo diferente de aminoácidos da lugar a una proteína anómala, ¿no? Y por tanto, poder ser probablemente patogénica. Con este motivo surgió la secuenciación de nueva generación, que con solo un evento único nosotros podíamos empezar, esto pasó hace 10 años, no 5 años ya. La secuenciación masiva tiene el poder de detectar variaciones en un único experimento, cambios en un nucleótido único, mutaciones puntuales, antiguas mutaciones puntuales, pequeñas inserciones o deleciones, y también con secuenciación masiva de genoma poder ver alteraciones estructurales de diversos tipos. Hay diversos tipos de secuenciación masiva, podríamos englobarla. Nosotros tenemos que tener en cuenta siempre varios aspectos cuando hablamos de secuenciación masiva. En primer lugar, lo ideal, como os comentaba al principio, cuando empezamos a hablar de la medicina personalizada en enfermedades raras, lo ideal es dirigir el estudio según el fenotipo. Si nosotros limitamos el estudio relacionado con el problema clínico del paciente, vamos a tener mucho más beneficio que si lo hiciéramos de forma alocada, entre comillas, y no ordenada. Nosotros podemos dirigir una secuenciación dirigida para un grupo de enfermedades relacionadas. Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio de un exoma dirigido a enfermedades del tejido conectivo, o a síndromes aórticos, o a sordera, o a epilepsia. Sobre todo cuando son enfermedades que son muy heterogéneas, que tienen mucha utilidad. Entonces nosotros hablaremos de exoma cuando nos referimos a todas aquellas enfermedades que son codificadas por los exones, por la parte noble del gen. Es decir, cuando hablamos de exoma, solo mira aquellas enfermedades que se relacionan codificadas por los exones. Cuidado, que hablamos de exoma completo cuando nos referimos a los 20.000 genes del genoma completo, pero solo miramos la parte noble, ¿vale? Hablamos de exoma dirigido cuando, partiendo de exoma completo, nosotros luego analizamos lo que nos conviene de ese fenotipo de ese paciente, ¿de acuerdo? Y hablamos de exoma clínico, que hoy día tiene menos utilidad, como veremos a continuación, cuando nos referimos a todas aquellas enfermedades que son relacionadas con los exones, con la parte que codifica material genético, pero que están en un catálogo que se llama OMIN. Aproximadamente son unos 4.600, 4.700 genes, con 12 megabases de material genético, como veremos a continuación. La secuenciación masiva tiene mucha utilidad para las enfermedades raras, sobre todo cuando sospechamos que tiene una base genética, ¿de acuerdo? Y veremos que hablaremos de genoma en la secuenciación masiva cuando analizamos todo el material genético, ¿de acuerdo? El que da lugar o viene determinado por las zonas codificantes de los genes, y aquellos que no, fragmentos como los intrones, que decíamos que no valían para dar nada o para producir nada en enfermedades genéticas, y hoy día sabemos que sí. Y lo veremos a continuación. Esto es lo que comentaba yo en el exoma dirigido. Realmente es mucho más cómodo porque, claro, si nosotros hacemos a cualquiera de ustedes, o a mí, al que sea, un estudio, por ejemplo, de exoma completo, vamos a encontrar unas cuantas, 30, 40, 20 variantes de significado incierto que no tienen relación con lo que estamos buscando. Pero eso no tiene ningún sentido de entrada, hacer a un individuo aislado que venga por X a hacer un exoma que no tenga relación con el problema que tiene ese paciente. Y eso lo hemos contado cuando hemos hablado de todo esto que les comentaba como introducción. Les hablaba de la ontología del fenotipo humano, los rasgos HPO. Hoy día debemos siempre definir, nosotros siempre tenemos que intentar definir, sobre todo cuando vamos a hacer investigación, cuando queremos relacionar la clínica con el laboratorio, precisarlo bien, definir los rasgos, las características HPO.
Y eso es importante tenerlo siempre en la cabeza, porque con esto vamos a avanzar mucho y la ciencia progresa por ahí. Les decía lo que era de soma clínico. Verán ustedes que le pongo ahí que el normal, lo ideal siempre, tanto en soma clínico como soma completo, es que tengan una cobertura importante de más de 20 por. Esto significa las veces que son leídas esos fragmentos, esas regiones de ADN, las veces que se leen, ¿de acuerdo? Cuanto más veces se lean, cuanto más profundidad tenga, más cobertura tenga, más detección hay, menos riesgo de que haya algún posible error. Recordar que el soma clínico está dirigido a formas sindrómicas inespecíficas cuando tenemos claramente que son casos que parecen un síndrome, pero que no está definido, y ahora les contaré un caso posteriormente. Cuando realmente tenemos claro que ese paciente tiene una enfermedad genética, tiene muchos síntomas que no tienen relación ninguna, que no están explicados, tienen rasgos dimórficos, tiene discapacidad y no encontramos realmente lo que sucede. En ese artículo de Genetics in Medicine les expongo un listado de lo que se llama hallazgos secundarios del American College of Medical Genetics, es decir, del Colegio Americano de Genética. En el año 2017, en primer lugar, luego en el 21, dictó o aconsejó unas normas que cuando siempre hagamos estudios de secuenciación masiva, hagamos, por ejemplo, viene un paciente a la consulta con discapacidad. El niño no tiene antecedentes familiares, no hay antecedentes perinatales, los estudios de neuroimagen son normales, no ha habido ninguna encefalitis, ninguna meningitis que explique su discapacidad, sus rasgos dimórficos son inespecíficos, pero el niño tiene un retraso importante en el desarrollo, está indicado hacer un estudio genético. Vale. Entonces hacemos un soma dirigido. Cuidado que a veces, cuando decimos soma dirigido, podemos confundirlos con los paneles. Prácticamente es lo mismo, pero no es lo mismo. Los somas dirigidos son paneles virtuales y un panel también equivale. Un panel en observación masiva equivale a unos genes que seleccionamos relacionados con un fenotipo o con un grupo de síntomas, ¿no? Pero el panel, una vez que terminas, no sigues con el estudio, y de soma dirigido tienes todo el soma entero hecho, puedes continuar después si el estudio es negativo. Esa es la diferencia, ¿no? Les decía, entonces, ¿qué sucede? Que acude un paciente con discapacidad y el Colegio Americano de Genética, nosotros siempre que hacemos estudios grandes, le decimos, por un consentimiento informado, se lo explicamos a los padres, que se aconseja hacer el estudio de 83 genes, de genes que tienen relación con riesgos de cáncer en el futuro, con enfermedades metabólicas, con enfermedades degenerativas, neurodegenerativas, con problemas cardiológicos, con problemas metabólicos. Estos 83 genes es importante hacerlos porque los vemos y pedimos permiso a los padres para poder informarlos. Cuidado, siempre que tengan una variante patogénica o probablemente patogénica. No vamos a informar variantes de significado incierto que no significan nada, y lo que hacemos es complicar la vida a esa familia, a ese individuo. Pero para que veáis, pues en este último año me parece que han sido 3 casos de pacientes, fijaos, con discapacidad, que es lo más frecuente vemos, 3 pacientes que tenían una variante patogénica en BRCA1. Un niño de 5 o 6 años, no tiene problemas ahora, en un futuro ya veremos, pero hay que hacerlo a los padres. Y efectivamente, en todos los casos que hemos hecho, hemos tenido la mala fortuna que un progenitor tenía esa variante patogénica. Hay que mandarlo a oncología familiar, para que estudie cáncer hereditario, para que sigan a este persona mayor, padre o madre, y hagan lo que tengan que hacer en seguimiento. Esto es importante tenerlo presente y ofrecerlo. Esto en España lo hacemos casi todo el mundo, tanto por el motivo que sea la consulta, ¿vale? Recuerden que en genética, nosotros, en enfermedades raras, hablamos, igual que en toda la biología, en medicina, de los mosaicos o mosaicismos. Nosotros hablamos de mosaicos o mosaicismos cuando existe una dotación, en este caso genética, ya sea a nivel génico, a nivel cromosómico, en las células de un mismo tejido o en diferentes tejidos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nosotros tuvimos un niño, le tenemos todavía, por fortuna, con una esclerosis tuberosa, una enfermedad dominante, una facomatosis, como saben, y bueno, la niña está afortunadamente fenomenal, después de tratamiento con everolimus, que tuvo complicaciones neurológicas, ha ido fenomenal. Pero, bueno, pues la madre le dimos consejo genético, la mamá no tenía nada, pero tenía una
mancha de Chagrin en el sacro, que es una mancha como parece lipomatosa, de color marrón naranja, y solo tenía eso, ninguna característica mal, con resonancia normal, con todo normal. Le hicimos un estudio genético buscando esa variante patogénica que tenía el paciente y no la detectamos. Y nos empeñamos que estaba afectada y seguimos con una técnica que detectó que tenía esa variante en un mosaico de muy baja frecuencia. Por tanto, nosotros no podíamos asegurar que la señora no tuviera esa variante patogénica en sus ovarios. Para el experimento genético estaba indicado diagnóstico prenatal fijo, aunque la señora no tuviera síntomas, porque tenía un riesgo 50% teóricamente para tener otro efecto. Por tanto, la secuenciación Sanger gen a gen detecta los mosaicos de frecuencia de un 5 a un 20, de un 15 a un 20%, la secuenciación masiva un poquito mayor del 15%, y luego hay dos técnicas como la pirosecuenciación y la PCR digital que detectan mosaicos de muy baja frecuencia, y hay que tenerlo en la cabeza. Les hablaba del exoma completo y del genoma completo. Mirar, yo les decía hace un rato que en la discapacidad la primera herramienta diagnóstica a día de hoy es la RAID-CGH, con lo que detectamos aproximadamente pues hasta un 20-25% globalmente de este tipo de alteraciones, ¿no? Pero hoy día el exoma completo ya hemos hablado y hablamos del genoma. Y el genoma vamos a analizar todo el material genético de ese individuo, ¿de acuerdo? Tanto las zonas codificantes como las zonas no codificantes. Y eso es importante. Es muy importante tenerlo porque el estudio de genoma va a ser muy pronto una de las herramientas, si no la primera, va a desplazar a la RAID seguro, muy pronto lo vamos a ver. Y esto es importante tenerlo en la cabeza porque cuando no tenemos ningún diagnóstico hay que acudir al genoma. Y ahora se los comentaré al final. Por tanto, hemos estado hablando de la secuenciación, primero base a base, Sanger, cara y lenta, secuenciación masiva, paneles exoma, genoma, que es más barata y más rápida. Recordar que a veces no se puede hacer. Miren, a veces te llega a la consulta un paciente que no has podido ver, por desgracia, porque venía, habitualmente ahora podemos verlo, generalmente motivo de consulta, pero te viene pues una señora o un señor y dice, ¿quién es el enfermo? ¿Por qué viene? Y te pone un papel encima de la mesa. Vengo a que usted me interprete este material genético que me he hecho en tal sitio porque me da la gana. Así. Y esto pasa. Entonces, pues tiene 10 variantes, 15 variantes, que no significan nada, pero algunas sí. Hay que tener cuidado con lo que se informa y con lo que se hace. Y con las técnicas que tenemos. ¿Vale? La secuenciación masiva no es una panacea para el diagnóstico. Es verdad que hay algunas, y ustedes recuerden, que tenemos alteraciones de cómo se produce la alteración genética, no solamente por un cambio puntual, sino también hay alteraciones genéticas que no vemos, solo las vemos con el genoma ahora, que las nombraremos de pasada, pero también aquellos genes que se alteran por expansión alélica, porque un gen se altera porque se debe a que un triplete se multiplica por encima de lo normal que tiene la población general, llámese Fragile X, llámese Coreanes Huntington, llámese algunas atasias degenerativas, etcétera, etcétera, distrofia miotónica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estos todavía no se pillan, pero las nuevas plataformas de genoma sí lo pillan. Y hay que tener presente, también tener presente que alteraciones epigenéticas, como es la metilación, hoy día tenemos también ya hasta genoma de metilación, el metiloma, que se llama ahora, y estamos metidos en proyectos de investigación haciendo estos estudios para pacientes que están sin diagnóstico. Por tanto, las pruebas en genética, y estamos hablando de enfermedades raras para medicina personalizada, han cambiado. Hasta hace no mucho tiempo eran dirigidas específicamente a una enfermedad, ahora son más de cribado, nos permiten diagnosticar nuevos síndromes de una forma más rápida y todo el estudio más barato. Yo le presentaba esta mañana en la charla que daba de la sexta jornada del INUVE a nivel de lo que es investigación en enfermedades raras. Le presentaba que trabajamos en un ciber de enfermedades raras a nivel de investigación que nos permite a 57 grupos de investigación de 29 instituciones de España y con unos grupos clínicos vinculados a poder trabajar en red sobre enfermedades raras e investigación de enfermedades raras. Ello nos permite, a través de una serie de programas de investigación como son, aquí tenemos el grupo nuestro, como son una serie de grupos que
que actúa en diferentes áreas, pues nos permite poder ver, diagnosticar, tratar algunas veces lo que son las enfermedades raras, sobre todo en pacientes que están sin diagnóstico. Y ahí les pongo, bueno, pues como hay proyectos estratégicos para programas de enfermedades raras no diagnosticadas, donde trabajamos prácticamente la mayor parte de las comunidades autónomas. A través de la plataforma esta ENOT, que consiste en un círculo de orientación diagnóstica y consejo por expertos, técnicas de secuenciación masiva, habitualmente genoma, y reinterpretación de datos genómicos. Y luego les comentaba, y he dejado el genoma para hablar del genoma brevemente, a través de la infraestructura de Impact Genómica, la estructura de medicina personalizada de Carlos III, que hay una de raras, otra de cáncer, otra farmacogenómica, que dirige a nivel nacional el profesor Adrián Llerena. Pues donde nosotros estamos también trabajando con aquellos pacientes de enfermedades raras que hemos llegado hasta realizar ESOMA completo y que hemos llegado hasta ahí, con todos los exámenes complementarios, con toda la historia familiar, con todo el fenotipo, con todo lo que hemos hablado, y no tenemos diagnóstico. Y estamos llegando a día de hoy, pues estamos con un diagnóstico de aproximadamente 18-20% de aquellos pacientes de los ciudadanos negativos haciendo el genoma. Sobre todo, estamos encontrando alteraciones en variantes estructurales que no vemos, especialmente también el genoma mitocondrial que también hacemos. También estamos, como les digo, viendo, porque analizamos la zona no codificante de los genes, ¿de acuerdo? Los intrones, y vemos que ahí estamos encontrando alteraciones, y también estamos haciendo análisis funcionales a nivel proteico y análisis a nivel de RNA. Todo esto nos está dando lugar a que estamos llegando a un diagnóstico mucho mayor en las enfermedades raras. Y el diagnóstico es fundamental, como yo les comentaba esta mañana. Sin diagnóstico no llegamos a ningún sitio. El diagnóstico es fundamental. Primero, para saber qué le pasa al paciente. Segundo, qué evolución va a tener. Tercero, qué anticipatorio va a tener a lo largo de su vida. Qué problemas va a tener. 4, consejo genético para él y para su familia. Posibilidades de diagnóstico genético prenatal, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tratamientos. Todo ello nos permite algunos tratamientos que no tendría tiempo para hacer. Nosotros tenemos tratamientos ahora mismo ya de pacientes que hemos podido tener un diagnóstico de enfermedades metabólicas, sobre todo enfermedades lisosomales. Hemos podido, a través de la genética molecular, sintetizar la proteína que codifica ese gen e inyectársela a los pacientes semanalmente para intentar. Algunas pasan, el problema es que cuando llega la sociedad de discapacidad, la mayor parte de ellas no pasan el sistema, la barrera hematoencefálica, y no corrigen la discapacidad. Y también estamos trabajando ya con tratamientos genéticos, con algún tipo de tratamiento genético en algunas fallas neuromusculares, como tenemos la atrofia muscular espinal tipo 1, sobre todo los casos graves de tipo Gurney-Hoffmann. Nosotros ya tenemos algún paciente de en el hospital, el materno infantil, trabajando con ellos. Incluso, como saben, y si no lo saben se lo comento yo, pues está en algunas comunidades, Galicia, Madrid, Canarias, Murcia, me parece que están, y nosotros estamos ya poniéndola también en cribado neonatal para hacer el diagnóstico molecular precozmente, ¿no? Les decía lo del estudio genómico. Nosotros, fíjense ustedes, esta es un circuito, se ha hecho un circuito de una infraestructura cooperativa para análisis genómico de alta complejidad, pues relacionando tres centros de secuenciación masiva a través de genoma, colaborando 100 hospitales, más de 100 hospitales españoles de todas las comunidades españolas, y enviando todo de forma equitativa pacientes sin diagnóstico. Yo me empeñaba hace no mucho tiempo, hace un mes y pico, hemos diagnosticado un paciente que tiene 5 años, que yo sé que tiene una enfermedad genética, que siempre lo he sabido desde que nació prácticamente. Es un niño que nace con retraso de crecimiento, con muchos problemas al nacer, que hace una microcefalia secundaria, una carosinostosis, tiene una genesia de cuerpo calloso, tiene problemas digestivos impresionantes, tiene una epilepsia rebelde que no hay Dios que se la... Perdón por la expresión, que no es intratable, horrorosa, con un retraso de desarrollo importante, con algunas anomalías también oculares, etcétera, etcétera, y llegamos hasta genoma con Impact, y el genoma fue normal.
yo insistía que había algo más, lo comentaba esta mañana también. Efectivamente, hemos pasado a la plataforma nueva de genoma con algún gen nuevo que no conocíamos y ha cantado una variante patogénica de un gen nuevo en homocigosis. Ambos padres son portadores de los cigotos de esta entidad y es importante tenerlo presente para el diagnóstico. Termino con esta diapo. El estudio genético para las enfermedades raras, para la medicina personalizada, de acuerdo con los conocimientos actuales, es algo más complejo. Yo siempre digo, y lo insisto muchísimo, que la valoración clínica es fundamental y debe dirigir el estudio genético. Los avances moleculares todavía van por delante de la clínica y aún falta comprender algún aspecto. Es importante trabajar en grupos de investigación y en grupos que sean diversos para poder aplicar las tecnologías y dar un asesoramiento genético adecuado. Y hay que comenzar a olvidar los aspectos clásicos del asesoramiento genético para adaptarlo a los conocimientos actuales, porque no siempre el mismo síndrome tiene el mismo riesgo para toda la familia. Este paisaje es de mi pueblo, el Valle de los Golondrinos, en la Siberia extremeña. Muchas gracias.